Bienvenidos todos al programa de educación y cultura Diálogos Compañeros de la Radio Germán Abdala. Producción y conducción militantes de Patria Compañera. Nuestras vías de comunicación: Facebook Patria Compañera, Instagram Patria Compa y Twitter Patria Compañera. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Hola, Alicia, Caro, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muy bien, un poco aquí. De frío, pero iba a bien. decir lo mismo, atravesando el frío. Exacto. Bueno, esto ya se está prolongando demasiado. Estamos Pero bueno, tenemos en un mes nuevo más todavía. programa. Estamos en un nuevo programa de esta quinta temporada de Diálogos Compañeros. La consigna de hoy es: ¿qué nos pasa a los argentinos en la era Milei? Así que esperamos sus comentarios en nuestras, ya sea que nos miren en YouTube o en Facebook. La consigna, la recuerdo: ¿qué nos pasa a los argentinos en la era Milei? Ustedes saben que hoy escuché a un médico militante, digamos. Sí. El cual él decía que el paciente, cuando va al médico, confía en lo que le dice el médico, ¿no? Cuando no le da resultado o deja de confiar en el médico, acude al curandero. Es un poco lo que pasa con los políticos y Milei. Milei viene a ser el curandero de estos tiempos, ¿no? De estos tiempos. Cuando la gente no encuentra respuesta en el sistema político. Exacto, tal cual, es así. Bueno, empecemos con las noticias de la semana, compañeros. La semana pasada fue la declaración de Cristina en los tribunales de Retiro como víctima del atentado en su contra. Por supuesto, en el banquillo de los acusados están los autores materiales, pero no los autores intelectuales y los financistas del intento de magnicidio, que fue uno de los hechos de violencia política más grave que tuvimos en nuestro país después del retorno a la democracia. Sin embargo, uno podría decir que la jueza Capuchetti está muy lejos de estar a la altura de lo que implica la investigación y el posterior enjuiciamiento, ¿no? De los autores materiales y de toda la cadena que hay detrás de esos autores materiales, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, y la defensa de Cristina apunta a las siguientes irregularidades, ¿no? Se borró el contenido del celular de Sabag Montiel al día siguiente del atentado. Y mientras el aparato estaba en poder de la jueza Capuchetti, nada menos, ¿sí? Exacto. Nunca se profundizó la investigación sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes. Y bueno, luego está también, por supuesto, el financiamiento de los Caputo hermanos a esa agrupación que prohijó el atentado, Revolución Federal, y ni hablar de la pista Milman, ¿sí? Que, digamos, yo no sé si la propia justicia o la propia ministra Bullrich borró los celulares de Milman y de sus secretarias. Una cosa espantosa. Va. Sí, y lo que sorprende un poco es que nadie se indigna, ¿viste? Es como que Cristina declara y pasa un poco todo por alto. No sé, cuando le dispararon a Trump era una indignación a nivel nacional en todos los medios de comunicación, en redes sociales. Ahora, Cristina está mostrando esto, muestran pruebas, claramente muestra dónde hay alguna, hace agua la investigación y no pasa nada, nadie se indigna, nadie lo toma con la seriedad que debería tomarse, ¿no? Exacto, es como que, como dice Cristina, ¿no? Ella no tiene derecho a su defensa cuando es acusada y tampoco tiene derecho a defenderse cuando es víctima, ¿no? Realmente es como vos decís, Caro, en cualquier país este intento de magnicidio hubiese sido un escándalo internacional y además hubiese puesto cabeza para arriba cualquier responsabilidad. Y sin embargo, acá es como si hubiese sido al pasar, un delito al pasar, ¿no? Realmente, sí. Bueno, eso da un poco la pauta de cómo opera el partido judicial y el poder judicial en nuestro país, ¿no? Sí, totalmente. Exactamente. Al servicio del poder. Al servicio del poder. El poder judicial y los medios. También al servicio del poder
Entre otras cosas, el gobierno de Javier Milei cerró la semana pasada la unidad especial de investigación que funcionaba en el Centro Nacional por el Derecho a la Identidad, en la CONADI, ¿no? Con un argumento que fue rechazado por distintos especialistas, por distintos juristas, donde dice que el Poder Ejecutivo no puede investigar porque es una facultad que le compete únicamente al Ministerio Público Federal. Pero lo que sabemos es que en realidad esto tiene como mucha más tela para cortar, el cierre de la CONADI, ¿no? Exacto. Es el organismo que se encargaba de acceder a todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, incluidos los de la Presidencia de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus organismos dependientes, Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y además los organismos que registran todo eso. Y requerir directamente a dichos organismos informaciones, testimonios y documentos, los que deberán cumplimentarse en el término de CIA que se fije en el requerimiento. Carolina. Sí, lo que uno se pregunta es quién ahora se va a encargar de buscar, ¿no?, a los niños y niñas que fueron apropiados en la última dictadura militar. Si bien después de que se conociera la eliminación de la CONADI, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, se reunió con Estela de Carlotto y anunció la creación de una unidad provincial especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura. Eso va a pasar en provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué va a pasar en el resto de las provincias? Exacto. Realmente, no sé si se alcanza con que el sistema provincial se haga cargo de eso. Me parece que debería ser algo que abarcara muchísimas más aspectos y más jerarquías, ¿no? Exacto. Totalmente. Pero además, una cuestión que me parece que es indiscutible a esta altura es la búsqueda, digamos, la búsqueda de los nietos que necesitamos recuperar, y con el trabajo ejemplar que ha hecho la CONADI y con el trabajo ejemplar de los organismos de derechos humanos, realmente acá, si esto lo atamos después con las visitas a los genocidas, ahora dentro de un ratito vamos a hablar de eso, hay realmente, acá sí que también hay un plan sistemático para volver a poner en discusión lo que pasó en los años 70 y sobre todo para volver a poner en discusión la legitimidad o no de que estén presos los genocidas. Entonces me parece que hay mucha más tela para cortar respecto de esto, ¿no? No es solo cerrar un organismo, sino todo lo que hay detrás de cerrar de esta política reivindicativa de la dictadura que hay detrás del cierre de este organismo. Sí, el trabajo que se viene haciendo ya hace años, la parte de partidizar la cuestión de los derechos humanos, cuando justamente tiene que ver aparte con darle derecho, como es la importancia del derecho a la identidad a alguien que vive sin saber quién es su familia, quiénes fueron sus padres y demás. Exacto. Se está violando un derecho fundamental. Exacto, exacto. Más allá de las cuestiones políticas, ¿no? No sé si ustedes leyeron que entre los argumentos que se esgrimen es que la CONADI y las investigaciones que hacía vulneraban el derecho a la intimidad. Pero el derecho a la identidad está por encima del derecho a la intimidad. Entonces me parece que aquí hay que discutir, hay un hilo muy delgado entre intimidad e identidad cuando en el medio hay un delito. Me parece que eso es lo que tenemos que reponer, ¿no?, en esta situación. Sí, aparte de lo que está avanzado en materia justamente de derecho de la identidad. Hoy, por ejemplo, la otra vez comentábamos con un grupo de amigas que ni siquiera uno puede ir al registro civil a anotar un bebé que no, o sea, como madre soltera, por ejemplo, ¿no? Como sí. Se inicia un proceso legal para ubicar a ese papá y el niño tiene derecho, la niña tiene derecho a llevar el apellido de su papá biológico. Hasta ese punto es lo que se ha avanzado y esto es un retroceso en un montón de aspectos. Exactamente, sí. Y es un mensaje claro, digamos, del presidente hacia el poder económico que participó también en el proceso de la dictadura del año 76 en adelante, y para los propios militares que están enjuiciados y quieren volver a recuperar
sus privilegios. Exacto. Y además ser reconocidos por una parte de la sociedad, cosa que es imposible, o no tanto, porque por supuesto cuentan con el apoyo de medios de comunicación muy importantes, ¿sí? Exacto. Sí, aparte de luchas que han sido reconocidas a nivel internacional, digo, van en contra, o están, sí, desmantelando un montón de cosas que ya te digo, tenían carácter internacional también, Exacto. conocimientos y demás. Exacto. Pero bueno, así estamos. Así estamos, compañeros. Bueno, en otro orden de cosas, es una discusión interesante para llevar adelante si hacernos eco, ¿no?, de las demandas que hubo contra Alberto Fernández en el caso Seguros, que tiene que ver con la contratación de todos los seguros por la empresa Nación Seguros, donde se sospecha que hubo allí maniobras monopólicas, y las denuncias por violencia de género que hizo Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández. No, que no nos vamos a enganchar en este programa con el circo que se ha hecho en función de estas denuncias, pero sí nos interesa por ahí discutir dos cosas, ¿no? La primera es cuánto afecta estas denuncias al peronismo y cuánto estas denuncias han llegado oportunamente para tapar el escándalo que estamos viviendo en el país gobernado por Milei en este momento, ¿no? No sé, compañeros, ¿cómo lo ven ustedes a eso? A mí me parece que, obviamente, que es totalmente oportuno para poder utilizarlo para justamente tapar o esconder o no hablar de cosas que realmente están pasando en el país. Obviamente que esto es un escándalo que hay una necesidad de que se esclarezca el caso, claro. Pero bueno, creo que es algo que es súper importante que haya salido a la luz y que haya sido condenado por la mayoría de la sociedad, pero digo, ahora es algo que tiene que transcurrir en el ámbito de la justicia. Exacto. Todo el circo que se arma alrededor es pura y exclusivamente para no hablar de la economía, para no hablar de la cuestión social y demás. Y con respecto a si es el fin o no del peronismo, desde el 55 están esperando el fin del peronismo. O sea, creo que tiene esa capacidad de reconocerse. Porque el peronismo es mucho más que las personas, ¿no? O sea, es superadora a las personas. Así que yo en eso no me adelantaría a pensar eso. No, lo que pasa que es la estrategia del presidente y de todos sus aliados, porque fíjate que en algún momento hablaron de que a partir de ahora el peronismo va a entrar en una etapa de ostracismo parecida a la del radicalismo, ¿sí? Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Sí, es cierto que al peronismo les falta y nos falta clarificar el rumbo y la conducción estratégica para saber perfectamente, para saber con alguna certeza hacia dónde vamos, porque lo otro que se discute es qué pasa si nos toca asumir el gobierno rápidamente, ¿no? Claro. Entonces tenemos un lío, un problema ahí a resolver y con mucha rapidez. Pero bueno, eso ya sabemos que es el juego de esta gente, ¿no?, que tiene una visión, digamos, en la cual lo único que les importa son sus negocios. Exacto. Y tienen toda una estrategia, incluso con asesoramiento exterior, respecto de cómo hacer, porque la cuestión es que no pasa solo esto en Argentina, pasa en todos los países del continente, ¿no? Exacto. Sí. Y además, bueno, hay una cuestión que me parece que es interesante distinguir, que una cosa es la crisis de la dirigencia y otra cosa es la crisis del peronismo, ¿no? Son dos cosas distintas. Podemos estar en un momento en que tenemos una crisis respecto de la conducción, de quién conduzca el movimiento, de hacia dónde vamos, pero eso no quiere decir que el peronismo como doctrina y como propuesta política de gobierno esté terminado. Seguramente estos años habrá los reacomodamientos necesarios, pero yo creo que es más una expresión de deseo esto del fin del peronismo que una realidad fáctica, ¿no? Exacto. Sí, a mí un poco lo que más me preocupa es pensar que los últimos 3 modelos, podemos decir, de gobierno han fracasado, entonces que ya, por ejemplo, el PRO ya no es una opción para
para salir de la crisis, el liberalismo tampoco y tal vez el peronismo tampoco. A mí eso es lo que por ahí me da como, no sé, una especie de intriga, decir, bueno, los gobiernos recientes han sido tan malos que o no han logrado cumplir con las expectativas de sus votantes, y digo, bueno, ¿qué va a pasar con eso, no? Después, ¿a quién se van a aferrar? ¿En quién van a depositar su confianza? Y ahí es el rol que deberían cumplir los partidos políticos, de ver qué ofrecen, ¿no? Dentro de eso también el peronismo. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, ya se va a reacomodar, supongo yo. Fijémonos en términos internacionales, ¿no? Que por ahí uno se hizo toda una historia respecto de que el chavismo estaba terminado en el caso de Venezuela, y sin embargo todavía sigue en discusión la contienda electoral, ¿no? A propósito de eso, queríamos traer en nuestra sección internacionales el anuncio oficialista de que el sistema de transmisión de datos de las elecciones fue vulnerado desde el exterior. Obviamente ya sabíamos esto, pero esto se fue ratificado por una empresa que es referente en seguridad informática, que es Netcode, que es una empresa norteamericana, y que lo que fueron es utilizando IPS maliciosos, o sea, direcciones de Internet para atacar los servidores del país, con uso de bots también sincronizados que distribuyen virus. Eso hackeó el sistema de información, que es muy sensible, estos sistemas de información, y todo el tráfico masivo de esos bots, lo que hicieron fue bloquear estos servidores, ¿no? Y esto, justamente, ese ataque que duró 1 hora, retrasó el veredicto oficial, y esto tiene consecuencias emocionales, consecuencias simbólicas muy fuertes, porque lo que hace es anular la certidumbre del sistema electoral, y atrás de eso se vino toda la situación en la cual los dos partidos mayoritarios se declararon ganadores. Sí, totalmente. También está que, digamos, la difusión asimétrica de noticias con las armas tecnológicas al servicio de una información globalizada que por ahora se impone en muchos países de Occidente. Por ejemplo, bueno, cuando se habla del dictador Maduro y la democracia representada solamente por la oposición, volvió invisibles o distorsionados hechos gravísimos que ocurrieron estos días en Venezuela. Un grupo de veedores electorales argentinos le enviaron una carta a la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur con una cronología de los hechos violentos que derivaron en asesinatos, atentados y actos vandálicos contra dependencia del Estado, transporte público y ataques a sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, incluido también, sin dejar de destacar, los muertos que hubo, alrededor de una veintena, por estos hechos de violencia, ¿sí? Exacto. Sí, es que pensemos que no se puede dejar a la población en la incertidumbre de saber quién ganó un proceso electoral, y sobre todo en un proceso electoral tan complicado como el que venía pasando Venezuela, donde había anuncios de un lado, de otro, respecto de qué iba a pasar si ganaban en función de su adversario. Y me parece que todo eso lleva a una crisis política que de alguna manera también se suma a la crisis social que vive Venezuela, y no olvidemos que es una crisis social generada por un bloqueo norteamericano, ¿sí? Si no fuera por el bloqueo, Venezuela sería una de las repúblicas seguramente más florecientes de América Latina, sobre todo por la industria del petróleo, que es como su principal ingreso. Bloqueo que se morigeró por necesidades particulares a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que no deja de estar ese bloqueo, y que eso afecta cotidianamente a la población venezolana. Entonces hay que pensar también cómo todos los países de Occidente, abroquelados detrás de Norteamérica, tienen una responsabilidad enorme en esta crisis política. Totalmente. Hace un tiempito, unas horas, vi una información de un personaje cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que fue integrante de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en la cual informa cuál es la estrategia de Estados Unidos respecto de Venezuela.
Y dado que no pueden confiar todavía y no tienen mucha incidencia en las Fuerzas Armadas de Venezuela, que responden al presidente Maduro y a la política chavista, entonces sugerían empezar a pedirle al resto de los países, no solo del continente latinoamericano, sino de otros países, que empiecen a presionar para que se manejen esas opciones, o llamar nuevamente a elecciones o darle una salida en el exilio a Maduro, lo cual es prácticamente condenarlo a muerte, por supuesto, cosa que Maduro y el chavismo descartaron de plano. Pero lo curioso es que en ese informe, ya tiene varios días, resalta que sería muy importante influir en la posición de Colombia y de Brasil, de Petro y de Maduro, que es lo que están haciendo en estos últimos días y que nos llamó mucho la atención, cómo están tratando de desacreditar la elección en Venezuela pidiendo otro proceso nuevo eleccionario y que muestren las actas y siguen insistiendo con mostrar las actas de la elección del 28 de julio. Y eso realmente es preocupante, porque en definitiva todos los que están en el poder hayan llegado o respondan a determinadas políticas de uno u otro lado, siguen respondiendo o no pueden salir del asedio y la presión del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Sí, aparte es impresionante la manipulación que hay con la información. ¿Viste? Aparece una cuestión como esta y empiezan a aparecer un montón de discursos cruzados, ametrallando a la población con información falsa, fake news, todo eso que termina como mareado, termina uno que no sabes, viste, para dónde, o sea, dónde está la información real. Esa información que cargan en la población, que por ahí el ciudadano común, hay ciertos análisis que por ahí no alcanza a poder realizar o no necesariamente tiene que estar pendiente de justamente ver cuál es la veracidad de la información todo el tiempo. O sea, lo que hace es informarse y lo que le llega son un montón de fake news, de distintos tipos de información falseada, manipulada. La verdad es tremendo lo que pasa en Venezuela. Claro. Sí. Y lo que pasa es que también tenemos que ver cómo se viene jugando para Occidente y sobre todo para Estados Unidos, lo estratégico que es Venezuela en este contexto, ¿no? Porque si nosotros pensamos en la región en general, hay apuestas muy fuertes de la oposición de... se me fue el nombre del presidente de Colombia. Petro. Hay una movida muy fuerte de la oposición a Petro dentro de Colombia, con maniobras desestabilizadoras parecidas a las que tenemos acá en Argentina y sobre todo en lo económico. La estabilidad de Boric en Chile también está un poco en cuestión. Tal vez es distinta a la situación de Lula, pero bueno, siempre Brasil es un país que se autosustenta de manera mucho más fuerte que el resto de los países de América Latina. Pero la verdad que lograr poner un presidente propio, pro-yanqui en Venezuela, en este momento es lo más estratégico. Entonces, lo que preocupa justamente es eso, que haya alineamientos del resto de América Latina que no puedan mirar la importancia que tiene en este momento defender el gobierno, un nuevo gobierno, de una nueva gestión, un nuevo gobierno de Maduro en el país, lo que significa para el continente, ¿no? Eso es lo que a mí me queda como pensando respecto de las posiciones de Petro y de Lula y de todos aquellos que dicen que hay que mostrar las actas, que nadie está negando que las actas hay que mostrarlas y de la transparencia del proceso. Pero también es cierto que existieron, este hackeo que estamos comentando, da cuenta de que existieron maniobras para justamente entorpecer todo el proceso electoral. Y una vuelta a un proceso electoral, un segundo proceso electoral, es una solución muy complicada para la crisis social que está viviendo Venezuela, y política, por supuesto, que está viviendo Venezuela en este momento. Sí, a mí me parece que también es una estrategia
que el resto de los países de Latinoamérica también tengan gobiernos que están, no sé si debilitados, pero no está la famosa patria grande que tuvimos en algún momento. Entonces digo, como que cada uno ya no se piensa de manera integral, sino que cada Estado hoy intenta resguardar lo suyo y mantenerse en lo suyo. Entonces, bueno, claro, ante cualquier situación, bueno, que muestren las actas, o sea, vayamos a lo práctico y no nos comprometemos demasiado como para sostener lo que tengo, ¿viste? Mantener lo que tengo. Me parece que viene un poco por ahí, porque en Chile también hay cierta estado de crisis en el poder, por ahí exacto, no tan manifiesto como en otros lados, pero sí, Bolivia hace poco tuvo un intento también de golpe de Estado, digo, no estamos con la fortaleza y con la unidad que pudimos tener en algún momento. Bueno, compañeros, ¿les parece que pasemos a nuestra sección actualidad? Hoy tenemos una invitada que nos va a acompañar. Hacemos, adelante. Y hoy nos acompaña Silvia Almazán, prosecretaria de Educación de la CETERA y secretaria general adjunta de SUTEBA. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Silvia, ¿estás muteada? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenida. Gracias por este espacio, ¿sí? Bueno, Silvia, estamos un poco preocupados por la sanción del proyecto que declara la educación como servicio esencial y lo que puede significar esto respecto de los derechos laborales. ¿Cuál es la posición que están teniendo nuestras centrales sindicales respecto a esta situación? Bueno, históricamente la CETERA, digamos, ha planteado como concepción política la educación como derecho social. Esto logramos en nuestras luchas, fue parte de nuestras iniciativas de manera constante y logramos que se expresara en la Ley de Educación Nacional, en la Ley de Financiamiento Educativo, un derecho que además es constitucional, no es solo porque nosotros lo estuviésemos planteando. Pero me parece bien traer a la memoria estas dos leyes que forman parte de una matriz político-legislativa en la que las organizaciones, no solo las organizaciones sindicales, las organizaciones estudiantiles, las comunidades educativas, avanzamos allá en el 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y en el 2006 con ambas, y luego tuvieron su correlato con legislaciones provinciales. ¿Por qué planteo lo del derecho social a la educación? Precisamente porque es sobre lo que se está fundamentalmente atacando a partir de políticas de desfinanciamiento de la educación que está planteado desde el gobierno nacional. Porque hablar de servicio esencial, en realidad se hace eje discursivamente en la esencialidad de la educación. Y nadie puede estar en desacuerdo que la educación es esencial para el desarrollo de un país, ¿no? Es casi como una frase, una enunciación política o con un fuerte sentido político. Pero acá no estamos hablando solo de la esencialidad o de lo esencial que es para la vida de un país la educación. Por otro lado, podría decir que si es esencial, uno habla de prioridades, el gobierno tendría que estar nacional transfiriendo los fondos que le corresponden a todas las provincias, tanto los fondos educativos como los fondos salariales. Pero bueno, esto lo podemos conversar luego. Pero sí quiero detenerme en una categoría jurídica que además está jurídico-laboral, que está reconocida por la OIT en el marco de sus convenios y de su legislación, por la Organización Internacional del Trabajo. Esta categoría es servicio esencial. ¿De qué habla servicio esencial por un lado? Que son aquellas actividades sobre las que se regula el derecho de huelga porque ponen en riesgo a una parte importante o la totalidad de una población, en riesgo de vida, en un riesgo sanitario. Entonces, en ese bloque de actividades vamos a tener a las actividades médicas y sanitarias. Vamos a tener, por ejemplo, a todas las actividades que tengan que ver con el transporte alimenticio, para mencionar dos de prioridades. Esas están reguladas
y determinadas como servicio esencial. Por otro lado, hablar desde nuestras concepciones de servicio es sacar a la educación del campo de los derechos y empezar a ubicarla en el marco del mercado. Es decir, a su vez que avanza esta normativa sobre el cercenamiento del derecho a protesta, del derecho a plantear cuál es el estado de situación en determinados contextos, en determinadas etapas, la situación de la educación, que es un derecho de todo ciudadano y ciudadana en la Argentina, la de peticionar, la de plantear, la de intentar construir nuevos derechos. Bueno, hay un cercenamiento sobre el que avanza esta ley y sobre varias leyes laborales y también sobre la Constitución. Pero por otro lado, la categoría servicio esencial para nosotros liga con abrir más aún la puerta a procesos de privatización. Lo que es un servicio pone a la educación, vuelvo a decir, en el campo del mercado, nos transforma en una mercancía, no en un derecho, en un servicio, por lo tanto puede ser regulado por normas que tengan que ver con la comercialización de la educación. De hecho, nosotros vemos cómo dinámicamente a nivel mundial van ingresando las corporaciones a cumplir muchas de las funciones o responsabilidades que los estados-nación tienen. Exacto. Esto lo hemos escuchado mucho, ha sido como una preocupación en el desarrollo que hubo hace 2 semanas atrás, aquí en Argentina, del Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, donde 1.500 delegados y docentes que participaron de 178 países, la mayoría de ellos hizo eje en estos riesgos que se ven con el avance de estas lógicas de privatización de la educación, ¿no? De la mano del desfinanciamiento de la educación, de la mano, ellos hablaban de políticas austeras, nosotros hablamos de políticas de ajuste en los presupuestos educativos. ¿Compañeros? No, sí, me sacó, le iba a preguntar justamente a partir de esto y viendo además la falta de responsabilidad que tiene el gobierno nacional en cuanto al presupuesto y en cuanto a políticas educativas, como por ejemplo la transformación del Ministerio de Educación en secretaría, de financiar planes o distintos tipos de programas, la quita del FONID. Digo, ¿cuál es el proyecto que tiene este gobierno para la educación pública? Hablabas de que va como en camino a la mercantilización o a la privatización, pero además, ¿cómo afectaría al estatuto docente en las provincias esta nueva categoría de la educación? Bueno, nosotros, por un lado, siempre hemos planteado que la educación está para nosotros, ¿no? La defensa de la educación pública está vinculada a un proyecto de país. Y entonces un proyecto de país en el que se desmantela el Estado, se cuestiona cotidianamente lo público, está incluida la educación, la escuela pública, en esa campaña sistemática que hay de deslegitimar a la escuela pública, de desprestigiar el trabajo docente, y junto con eso a sus representantes, a sus organizaciones sindicales. Esta es una estrategia común en todos los países que desde los sectores neoliberales producen campañas sistemáticas en ese sentido. ¿En qué está vinculada con los derechos laborales? Bueno, por un lado esto, ¿no? Si las lógicas del mercado empiezan a ingresar en el marco de lo público y no hay un Estado presente regulando, se van a modificar nuestras condiciones laborales, nuestros derechos. Pero esto lo tengo que vincular en esta etapa en la Argentina al DNU y a la ley bases, es decir, y además se está produciendo el ingreso de varios proyectos de reformas laborales. Entonces, el DNU, la ley bases, intentan arrasar con conquistas históricas del movimiento obrero, no solo de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Pero nosotros no estamos por fuera de ese conjunto, de ese colectivo que en su historia fue consiguiendo el sistema jubilatorio, los derechos a la jornada laboral, los distintos tiempos de organización, de los diferentes procesos de trabajo de cada rama sindical. Bueno, esto nos va a afectar a nosotros, porque en verdad empiezan a poner la mira sobre la legislación, sobre las legislaciones laborales. Nosotros ya tenemos provincias
que en el marco de fines de los 90, digamos, se transfirieron sus cajas jubilatorias, que hoy tienen gobiernos que están planteando reformas al sistema de jubilación, o que les han incluido, por ejemplo, premios a la asistencia, que son otras formas de presentismo que implican un esfuerzo económico muy importante para los compañeros en el desarrollo de medidas de fuerza, por un lado, pero también representan un riesgo para la salud de manera continua. Porque, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, si no faltás un trimestre, 3 meses, bajo ninguna causa, ni enfermedades oncológicas, ni embarazo, bajo ninguna causa, tenés una bonificación extra como premio al mejor maestro prácticamente o maestra. Entonces, digo, esto ya está produciéndose en otras provincias en el marco de esta dinámica discursiva del gobierno nacional cuestionando los derechos de los docentes, de las docentes, como si fuesen privilegios, y además desvinculando las condiciones laborales de las condiciones de aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes. Tal cual. Entonces, toda la responsabilidad de lo que acontece en el aula es unitaria, es del docente, no es de las condiciones, del deterioro de las condiciones de vida de nuestra población estudiantil, no es la faltante de libros, no es la faltante de formación docente, no es la faltante, por ejemplo, de alimentación, decir que casi de cada 10 pibes 7 está en línea de pobreza y un porcentual altísimo en una situación de indigencia, y que tenemos pibes y pibas que ya regularmente no comen todas las comidas, o que comen de manera discontinua, o la comida principal es la que provee la escuela a través del comedor escolar. Esas condiciones se invisibilizan, y acá solo hay una relación de lo que el trabajador tiene que hacer en relación a sus conocimientos y en la interacción con sus estudiantes. Ni siquiera las condiciones edilicias, las condiciones materiales, o qué hablar de los pisos culturales, que son los que la escuela tiene todo el tiempo que proponerse producir rupturas para que se den procesos fértiles de aprendizaje de nuestros estudiantes, en la perspectiva de que son la generación mayoritaria, aunque hay adultos y adultas, pero la generación mayoritaria va a desarrollar su vida en el siglo XXI. Entonces tiene que poder anticipar conocimientos de lo que va a ser la vida en su tiempo histórico. Y eso también nos preocupa, porque al ser vedado el acceso a materiales culturales para nuestros y nuestras estudiantes, también condicionan nuestra labor docente. Por eso decimos, desde distintas dimensiones se vulneran nuestros derechos laborales, sean por nuestras condiciones salariales, sean por nuestros derechos, nuestras normativas laborales, sean por las condiciones institucionales de las escuelas, pero también son por las condiciones sociales, económicas y culturales de nuestros pibes y pibas, que en las poblaciones con mayor vulnerabilidad tiene que intervenir fuertemente el Estado con políticas. Y acá está ausente el Estado Nacional, porque podemos hablar de lo que está resolviendo el Estado de la Provincia de Buenos Aires, e incluso intentando reparar la ausencia del Estado Nacional. Tal cual. Silvia, para ir cerrando, y te agradecemos como siempre la claridad y contundencia de tus expresiones. Una última, ¿cómo te parece que si se aprueba esta ley de servicio esencial afectaría los estatutos docentes provinciales? Todo también va a depender de las legislaturas provinciales, de las correlaciones de fuerza en las legislaturas provinciales y de la decisión política de los gobiernos. Porque hay gobiernos que ya están avanzando en modificar los estatutos, al incluir presentismos, ya avanzan en derechos laborales, porque violan la parte que tiene que ver, vuelvo a decir, una conquista histórica para nosotros ha sido el derecho a la licencia en maternidad, digamos, para maternar. Es más, nosotros avanzamos en la provincia de Buenos Aires con licencias parentales, esto que no solo en las políticas de cuidado somos las trabajadoras, sino también esta cuestión más del cuidado familiar. Entonces decíamos, estos derechos, hay gobiernos que ya avanzaron sobre esto y otros que están esperando la legislación nacional para empezar a legitimar sus intencionalidades políticas. Hasta ahora en la provincia de Buenos Aires lo que nosotros venimos viendo es
mantenemos la regularidad de la paritaria mensual. Hemos tenido una nueva propuesta de aumento salarial, una propuesta que ha puesto el piso del maestro de grado, que recién se inicia en jornada simple en 500.000 pesos, jornada doble 1 millón de pesos, y así con los distintos puestos de trabajo. Que avanzamos en modificar situaciones que estaban pendientes de algunos puestos de trabajo respecto del tema salarial, que también se ha aumentado en este transcurso de este mes las partidas para los comedores escolares, que se están invirtiendo en infraestructura, que se van asumiendo algunas de las obras que dejó. Hay 80 edificios escolares que abandonó el gobierno nacional y que la provincia está viendo cuáles puede retomar, por ejemplo, las que tienen más del 90% ya de construcción. Entonces, lo que digo es, hay iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires en un sentido de volver a marcar la prioridad de la educación, del derecho social a la educación. Me olvidaba, se ha extendido el boleto estudiantil a la modalidad de adultos y adultas. Sí. Exacto, fundamental. Entonces digo, el derecho social a la educación, hablamos de más la provisión de libros, que se está dando libros, estamos hablando de transporte, estamos hablando de comedores, para mencionar algunas. Y luego en relación a derechos laborales, por un lado, la paritaria salarial, pero también normativas en el marco de otras comisiones que hacen a la salud laboral o a condiciones laborales. Entonces, es decir, ¿qué es lo que va a pasar en el marco de la legislatura de la provincia de Buenos Aires? Seguramente algunos ya están empezando a escribir cómo modificar las condiciones laborales. Habrá sectores vinculados a la derecha, a estos mismos que tuvieron alianza en el marco, porque esto hay que decirlo con nombre y apellido, la alianza que se expresó en la legislatura nacional fue una iniciativa de la UCR, apoyada por La Libertad Avanza, apoyada por Cambiemos, ciertos sectores del peronismo federal, podríamos decir, y algunos de Coalición Cívica. Entonces, lo que decimos, pero también hubieron de la UCR votos en contra de esto, también hubieron del peronismo federal votos en contra de esto, para decir todas las cuestiones, ¿no? Claro. De manera clara, pero una iniciativa, por eso quería poner que esos partidos que estoy nombrando inicialmente, que mayoritariamente votaron que la educación sea un servicio esencial, tienen representación en la provincia de Buenos Aires. Sí. Así que creemos nosotros que desde el gobierno provincial no va a haber una iniciativa en ese sentido, por cómo viene accionando para garantizar la educación pública, pese a las limitaciones provinciales, porque no solo no transfiere la nación a la provincia los fondos educativos, tampoco transfiere el resto de los fondos que le corresponden a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. Sí, ese es el otro ítem. Entonces decimos, esto ha hecho que la provincia no haya recibido 6 billones, con B larga, billones de pesos en el transcurso de este semestre. Que nos está faltando a nosotros, ¿no? Para todo lo que es política pública. Entonces decir, bueno, estas son las condiciones, habrá y continuará el plan de lucha a nivel nacional. Nosotros tuvimos asamblea en la provincia de Buenos Aires, aprobaron la propuesta salarial mayoritariamente, muy contundente. Por otro lado, también aprobaron un plan de acción nacional en relación a CETERA y a CTA. Es decir, si hay avances sobre los derechos laborales, habrá acciones conjuntas con el resto del movimiento sindical docente y con el resto del movimiento obrero también. Perfecto, Silvia. Muchísimas gracias, la verdad que nos dejaste mucho para pensar y hay comentarios también de nuestra audiencia, así que como siempre, gracias por acompañar nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias, abrazo para todos y todas, un abrazo grande para todos los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia de Buenos Aires, y la lucha va a seguir. Gracias. Otro para vos, dale, hasta pronto. Bueno, ¿cuánta información? ¡Cuánta información! Vamos a tener que escuchar de nuevo. De paso, queremos aprovechar para agradecer a todas las 200 reproducciones que ha tenido nuestro programa de la semana pasada. Sabemos que nos acompañan en el vivo y que nos siguen acompañando después durante la semana, así que muy agradecidos. Bueno, compañeros, placa entrevista y seguimos. Y seguimos, adelante. Momento de entrevista en Diálogos Compañeros.
Bueno, y hoy nos acompaña la compañera Ana Belén Zurita, de Usuarios y Consumidores de Santiago del Estero. Bienvenida, Ana Belén, a nuestro programa Diálogos Compañeros. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo Ana. están todos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bien. Gracias Muy bien, por la acá invitación, estamos. antes que nada. Gracias por hacernos parte. Por ahí comprendo que es un programa que trata actualidades, trata educación y todo es muy centralizado. Entonces, nosotros aquí, desde las provincias, desde el norte, también pasamos por varias situaciones y bueno, está bueno difundirlo, la verdad. Así Muy es, bien. Ana, muchas gracias. Dígame, un primer tema, ¿cómo ha impactado la eliminación de subsidios en las tarifas de los servicios básicos en tu región y en la propia ciudad de Santiago del Estero, sí? Sí, bueno, primero que nada les comento a Armando, les comento a todos, en realidad, nosotros vivimos en Santiago Capital, ¿sí? Entonces, es una provincia que tiene una ciudad grande de alguna manera, pero por supuesto tiene una rural y verdaderamente el impacto absoluto lo ha tenido el foco urbano, digamos, la zona de ciudad, porque la gente comenzó a desconocer por qué motivo, sobre todo en las boletas del servicio de electricidad, sucedía lo que sucedía, o sea, no podían tener explicación respecto de por qué al eliminarse, digamos, cierta parte de los subsidios, en este caso el provincial, porque eso es lo que nos pasó a nosotros en Santiago del Estero, como primera medida, el subsidio provincial se eliminó, ¿sí? Entonces ahí tuvimos un primer batacazo en la economía doméstica. La gente estaba muy frustrada, ha concurrido, por supuesto, a las empresas que proveen el servicio, a buscar explicaciones, tampoco se les han sabido dar, había una frustración muy general, han habido que ha sacado. Se corta, Belén. Sí. Eso. Santiago del Estero. ¿Me escuchás? Sí. No, perdón, se entrecortaba recién. Por ahí si querés retomar bien, lo último que mencionaste. Ahí sí, ahí perfecto. Ahí sí. Sí, por favor. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí está. Sí, ahí perfecto. Les contaba entonces que ahí perfecto, que el impacto en la economía doméstica de la quita de los subsidios de la energía eléctrica, sobre todo aquí en la provincia de Santiago del Estero, ha sido muy trascendente, muy importante y muy penoso para ciertos usuarios que, como les decía, han tenido que recurrir a sacar dinero en préstamo y demás para afrontar una simple boleta de servicio de luz eléctrica, ¿entiende? Eso, la verdad que nos han llegado muchas consultas a la asociación preguntando por qué motivo, que habían concurrido a la empresa prestadora de energía eléctrica, en este caso en Santiago del Estero es EDESE, y no les habían sabido explicar qué motivo era, tenían esos valores exorbitantes en sus facturas. Y entonces la sensación y el impacto es frustración total, frustración absoluta, menoscabo la economía de los usuarios, ¿sí? Total, por supuesto, ustedes también lo deben haber vivido, solamente que, bueno, no sé si ustedes saben que Santiago del Estero, por supuesto, es una provincia y una ciudad que tiene el 80% de su población como empleado de administración pública. Por ende, esos ingresos que tiene la gente no son ni cercanos a los que por ahí
veían con las tareas que desempeñan. ¿Sí? Y eso se ha sentido mucho. Bien, te hago una segunda pregunta. Hablabas de esto de, mencionabas la cantidad de reclamos que habían tenido a partir de, no sé si se escucha. Sí. ¿Te escuchás, Ana? Digo que mencionabas la cantidad de reclamos que habían tenido en este sentido a partir del aumento de las tarifas y demás. Y yo te quería preguntar, ¿cuáles son el resto de los reclamos que por ahí más se frecuentan en Santiago del Estero? Aparte de este tema de los subsidios, de las tarifas y demás. Exactamente. Bueno, como vos dices, la vedette estos últimos 6 meses ha sido la energía eléctrica y el gas natural, por supuesto, pero generalmente son cuestiones que tienen que ver con consumos de telefonía, por ejemplo, porque ustedes saben, por supuesto, que se ha deliberado que pueden las empresas telefónicas prestadoras de ese servicio aumentar los valores de sus facturas y demás, aumentar el valor de la prestación del servicio. En realidad, antes estaba un poco controlado, ahora es como que suben. Sí, tienen vía libre a criterio de ellos, aumentar. Sí, entonces ¿qué más tenemos? Teléfono móvil, servicio de internet, que hoy, por supuesto, es esencial, ¿sí? Para todas las familias, no solamente por cuestiones educativas, por cuestiones de vivir en el mundo en el que vivimos, ¿no? Efectivamente. Son los servicios telefónicos. Y después, bueno, las financieras, las cuestiones que tienen que ver con actualizaciones de intereses y demás, que la gente ignora mucho, los usuarios y los consumidores ignoran mucho, entonces por ahí van con una actitud bastante a abonar lo que les piden cuando les corresponde otro tipo de tratamiento al respecto. Entonces se ha dado mucho esto de que la gente empiece a buscar otra campana, comience a consultar a las asociaciones nuestras, decir, es verdad, tengo que abonar esto es lo que corresponde, o sea, con una frustración, como les digo, esperando con una esperanza que les digan lo contrario, ¿sí? Entonces, esos son los reclamos. Alexa, telefonía móvil y servicios de internet y financieras, tarjetas de crédito respecto de las actualizaciones de los intereses. Esos son los 3 reclamos que hoy están ingresando completamente y constantemente a la asociación de parte de los usuarios. Perfecto, Ana, muchas gracias. Perfecto, Ana. Queríamos preguntarte, como para finalizar, que nos cuentes un poquito más de la organización de usuarios y consumidores en Santiago del Estero, cómo está conformada, cómo la gente se tiene que acercar para hacer denuncias, cómo se contactan con ustedes. Contanos un poquito. Bien, perfecto. Sí, así es. Bueno, nosotros somos una filial bastante joven, de alguna manera, la filial de la Unión de Usuarios y Consumidores de Santiago del Estero. Creo que me parece, si no me equivoco, es la más joven del país, ¿sí? Tenemos apenas unos 4 años de vigencia. Nuestra organización en Santiago del Estero tenemos, por supuesto, todos nuestros integrantes, entre ellos voy a nombrarlos, por supuesto, que no están aquí. Vamos a nombrar a la cabeza, a la CUP, a la doctora Marcia Rojas, a la doctora Verónica Lisi, ¿sí? Quienes somos las personas, y somos las visibles, pero siempre hay personas que están colaborando con las en operativos, que se hace, ¿sí? Nosotros nos encontramos en una oficina en Santiago, Chaco 349. Tenemos
unos horarios Te corta, necesarios, Ana. si no podemos resolver, digamos, la asistencia al usuario, nosotros hacemos una cita de alguna manera en la filial para recibirlos a esos usuarios o consumidores con sus consultas, ¿sí? Nuestras redes sociales, por supuesto, es el Facebook, la Unión de Usuarios y Consumidores Filial Santiago del Estero, o en Instagram también nos encuentran como la Unión de UIC. Por esos medios nos contactan, por el medio telefónico también, que está dispuesto ahí en las placas en grande en nuestras redes sociales. Y la verdad es que la gente este último tiempo se acercó muchísimo a través de los operativos que hemos tenido en plazas directamente. Si no queríamos perder tiempo por ahí en buscar lugares comunitarios o contactar a uno u otro que nos consiga algún centro operativo, como le llaman aquí. Hemos dispuesto que si el día estaba lindo, difundir la información que tal día a tal hora íbamos a estar en la plaza tal, la gente se podía acercar, no había, no hemos querido perder tiempo en los operativos para la inscripción, la verificación, esos estén efectivamente con su subsidio registrado, que sabemos que hay un plazo que es hasta el 5 de septiembre para registrarse en el registro, valga la redundancia, que tiene radicado las personas que necesitan o deben titularse. Bueno, perfecto, Belén. Muchísimas gracias por tu disposición y por esta conversación de hoy. Siempre estamos, como siempre, tenemos en nuestro programa la columna de la Asociación de la Unión de Usuarios y Consumidores. Un placer haberte tenido en este programa. Y bueno, nos seguimos, seguramente nos contactaremos en algún momento a lo largo del año. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias y te mandamos un abrazo fuerte. Éxitos. Saludos, Ana. Adiós. Saludos a todos los compañeros y Hasta compañeras luego. de Santiago. Por supuesto. Gracias. Muy bien, esta fue la columna de la Asociación de Usuarios y Consumidores dentro de nuestro programa Diálogos Compañeros. Queríamos contarles que hoy, que en el flyer comentamos que íbamos a tener una entrevista a la doctora Berem Marueli, que es una referente en salud mental, pero bueno, por razones de tiempo y porque además merece que le prestemos la atención necesaria a este tema, vamos a pasar esta entrevista para nuestro programa que viene. Así que pasamos ahora a nuestra sección Varieté Cultural con Cintia. Mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas. Hola Cintia. Hola Cintia. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, compañeros? Qué hermoso programa, excelente escuchar. Gracias. Muy buenas las entrevistas, de verdad. Invitamos como siempre que nos pueden seguir por YouTube, por la radio también. El programa se puede ver todo el tiempo, así que bueno, el que se lo perdió, que lo vea en la semana. Exacto. Bueno, arrancamos con nuestra sección de Varieté. Tenemos muchas noticias esta semana. La primera y la más importante para tener en cuenta, para los más peques, sigue abierta la inscripción del taller de arte para niñas en Patria Compañera, donde se utilizan distintas texturas y materiales del arte plástico y en asociación con otras disciplinas. Para inscribirse podemos hablar con las profesoras Sandra y Sofía. Si tienen ahí a mano una lapicera y un papel, les voy a pasar el celular, y si no, como siempre saben, se pueden comunicar con nosotros de forma privada y se lo repetimos. Es al 221-618-8852 o 221-566-3412.
Así que bueno, es hermosísima la experiencia, el taller, la verdad que están yendo muchos niños y niñas que están disfrutando, es un precio súper popular, así que están todos invitados a acercarse. Por otro lado, Bien. también tenemos otra noticia para mañana miércoles 21 de agosto, a las 2 de la tarde, está organizado por la Secretaría de Mujeres y Diversidad de la Municipalidad de La Plata. Se va a conformar el Consejo Consultivo de Políticas Públicas para Mujeres y Diversidad del barrio de Altos de San Lorenzo, acá cerquita de mi casa, como se va creando en cada delegación del Distrito de La Plata, y va a ser en el Club Julián Aguirre, que es en 25, 73 y 74, en el barrio de Altos de San Lorenzo, así que invitamos a todas las personas, a todas las mujeres que se encuentran por el barrio de Altos de San Lorenzo, mañana a las 2 de la tarde, que se acerquen al Club Julián Aguirre. Va a haber mucha gente importante, van a estar escuchando, así que sé que hay mucha gente que se va a acercar, bien para mañana para acercarse y formar parte de este consejo. Así que bueno, les comento que este es un espacio de participación de los colectivos feministas populares y de las vecines para exponer las problemáticas en su contexto desde la perspectiva de género y a la vez presentar propuestas para incorporarlas a la planificación de las políticas de esta Secretaría. Así que bueno, están todas invitadas. La verdad es que es un club que es muy reconocido acá en el barrio, así que bueno, esperamos que se acerque muchísima gente. Por último, para no aburrirlos con tantas noticias, también les contamos algo que es muy importante para nosotros, lo vamos a ir anunciando en nuestras páginas también. El viernes 30 de agosto a las 7:30 de la tarde se va a realizar en nuestra sede Patria Compañera un encuentro de narradoras y narradores en homenaje a nuestra queridísima compañera Liliana Benítez, quien nos dejó en mayo. Será un encuentro para compartir música, narraciones variadas, presentadas por varios integrantes de colectivos que narran y que cuentan con gran trayectoria. Este encuentro va a ser libre y gratuito en nuestra sede, como mencioné anteriormente, de Patria Compañera, y también se va a poder degustar unas riquísimas empanadas que se están elaborando a las manos de nuestra queridísima compañera Sandra, que son unas empanadas riquísimas, y otras compañeras que también van a estar colaborando. Así que bueno, esos son los eventos de la semana, y es todo por hoy. Buenísimo, Cintia, muchísimas gracias. Y gracias, bueno, Cintia. Damos por terminado nuestro programa de hoy. Como siempre, nos volvemos a ver dentro de 15 días, no el próximo martes, sino el otro martes, con todas las novedades en nuestra editorial, nuestra sección actualidad y la entrevista prometida para la semana que viene. Compañeros, compañeras, muy buenas noches. Buenas noches, nos vemos la próxima. Buena semana y hasta pronto. Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en la radio Germán Abdala